este seminario especial titulado Cosmovisión Cristiana del Emprendimiento. Pastor, ¿y qué es una cosmovisión cristiana del emprendimiento? Pues eso es lo que te voy a explicar en esta noche. Así que bienvenido a este seminario de cierre de la serie Valientes. Vamos a continuar la serie Valientes luego a través de un curso privado que vamos a trabajar con las personas de Senda de Valientes, con las personas de la iglesia, enfocado exclusivamente al liderazgo y al emprendimiento para que este espacio siga desarrollando el crecimiento espiritual de la iglesia. Pero sí vamos a seguir adelante porque necesitamos crecer y proyectarnos. Hace 2 meses recibí una revelación de Dios y he venido trabajando y preparando lo que Dios quiere hablar a la iglesia a través de esa palabra. Sin embargo, el Señor colocó en mi corazón traerla en esta noche para el cierre de la serie y traer una estructura basada en la palabra de Dios que nos ayude a entender la dimensión real del cristianismo. Una cosmovisión es una visión integral, la visión del todo, que es lo contrario a una microvisión, que es una visión focalizada de una sola parte del todo. Y quiero comenzar centrándonos en un texto bíblico que nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo opera la cosmovisión cristiana del emprendimiento. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer inicialmente los versos 1 y 2. Recuerda que emprender viene de una palabra, de un participio francés que es entreprendre, que significa iniciar algo, comenzar algo, arrancar algo. Por eso emprender no solamente es iniciar un negocio, también es iniciar una nueva vida, iniciar un hogar, iniciar un proyecto, iniciar un ministerio, iniciar un nuevo cargo, iniciar una nueva formación profesional. Todo eso tiene que ver con emprender. El problema no es emprender, el problema es entender que tenemos que emprender y que tenemos que emprender. Y vamos a hablarlo desde la perspectiva de la vida del profeta Eliseo y un momento muy especial, cuando lo visitó una viuda. Dice la palabra allí, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciéndole, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y este texto bíblico, muchos lo pasamos por encima cuando lo leemos, pero cuando nos detenemos a profundizarlo, nos damos cuenta de la realidad que está dañando el propósito de la iglesia. No nos forman para emprender, nos forman para obedecer. Y no para obedecer la palabra, sino para obedecer los intereses de un líder espiritual que se fundamenta en elementos personales, no congregacionales dentro del propósito de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que Dios nos ha llamado a su servicio, sí. Dios nos ha llamado a congregarnos, sí. Dios nos ha llamado a dar, sí. ¿Para qué? Para tener una vida y vida en abundancia. Pero la abundancia viene como consecuencia de lo nuevo que tú haces, de lo nuevo que tú inicias, por tanto, de lo nuevo que tú emprendes. Y vemos en este cuadro a una mujer frustrada, a una mujer que muy probablemente se siente decepcionada de la iglesia, decepcionada de Dios, decepcionada del servicio. Por eso le dice a el profeta Eliseo, tu siervo, mi marido, porque antes que ser mi marido era tu siervo, porque se la pasaba más en la iglesia que en mi casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Tu siervo, mi marido, murió, y de nada le sirvió ser tu siervo, porque tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ¿sabes? Estaba vaciado. Estaba en la inmunda. Todo el tiempo vivió en escasez. No produjo nada para la casa. Porque ahora que tú me estás preguntando, profeta Eliseo, que qué tengo en mi casa, pues quiero que sepas que tu sierva ninguna cosa tiene en la casa. Porque tu siervo solo trabajó para la iglesia, pero nunca le enseñaron en la iglesia a trabajar para la casa, a trabajar por su esposa, a trabajar por sus hijos, a emprender proyectos, a emprender propósitos, sino que todo el tiempo estuvo limitado a la microvisión de la religión.
Y es que fuimos formados en la iglesia con una mentalidad religiosa y eso se llama microvisión. Escribe en tu barra de comentarios, microvisión de la religión. Y es que la microvisión de la religión se enfoca, se centra en todo lo que vivimos en la iglesia. Y durante muchos años, aún generaciones, nos han enseñado que el cristianismo se centra en lo que vivimos en la iglesia y nos formaron con una microvisión religiosa del cristianismo. Pero lo que esta mujer vivió fue un ministerio en su esposo, una vida cristiana en su esposo, una vida de servicio en su esposo, limitada a todo lo que él hacía por una iglesia, a todo lo que él hacía dentro de una iglesia, pero nada de lo que él hacía en la iglesia proyectaba abundancia en la casa. Nada de lo que él hacía para la iglesia proyectaba abundancia en la economía. ¿Por qué? Porque no fue formado en la cosmovisión del cristianismo. ¿Y qué es la cosmovisión del cristianismo? Es centrarnos, enfocarnos, focalizarnos en lo que vivimos afuera de la iglesia. Y es que definitivamente el propósito de la iglesia debe ser equipar al pueblo de Dios para cumplir su misión por el resto de su vida. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando Dios te llama a vivir el cristianismo, lo que te está llamando es a aprender adentro para emprender afuera. Te lo voy a repetir. Aprender adentro para emprender afuera. Porque si tú vienes a la iglesia y solo aprendes y aprendes y aprendes, pero sales de la iglesia y no emprendes, nunca vas a ver nada nuevo. Porque lo nuevo necesita un inicio, lo nuevo necesita un arranque, lo nuevo necesita una decisión. Y lamentablemente, la gran mayoría de cristianos tiene una microvisión religiosa del cristianismo. Y su vida cristiana se centra en lo que vive dentro de la iglesia. Pero yo quiero hablarte en esta noche de la revelación que Dios me ha dado para romper esos esquemas y llevar la visión y la mentalidad del cristiano a una cosmovisión del emprendimiento. Tú aprendes adentro para que emprendas afuera. Di conmigo, aprender adentro para emprender afuera. Por eso esta mujer estaba frustrada, porque el marido aprendía adentro, pero nunca emprendió nada afuera. El hombre servía adentro, pero no crecía afuera. Y ese es el gran problema del cristianismo de hoy. Si las personas no ven su cristianismo desde todas las perspectivas de afuera, van a reducir el cristianismo a una actividad que hacen en su tiempo libre. Si a ti no se te abre el entendimiento con esta palabra y tú comienzas a ver el cristianismo como un elemento diferenciador, complementario, una plataforma en todas las áreas de tu vida, es decir, si tú no ves el cristianismo desde la cosmovisión de cómo lo que aprendes adentro de la iglesia impacta todo lo que vives afuera de la iglesia, para ti el cristianismo va a ser una actividad de tiempo libre. Por eso la gran mayoría de cristianos viene a la iglesia cuando le queda tiempo libre. Ora, lee la Biblia cuando le queda tiempo libre. Le sirve a Dios cuando le queda tiempo libre. Porque el cristianismo es una microvisión religiosa que solo se vive adentro de la iglesia. Y todas las prioridades de afuera de la iglesia están alejadas del propósito de Cristo para su vida. Eso tiene que cambiar. Todos los creyentes estamos en servicio tiempo completo para Cristo desde el momento en que nos declaramos cristianos. Cuando tú dices yo soy cristiano, tú estás diciendo yo estoy en servicio tiempo completo para Cristo y voy a la iglesia a aprender y salgo de la iglesia a emprender. Bueno, excelente. Esa debe ser la cosmovisión. Así debemos ser formados los cristianos. Venimos a la iglesia a aprender y salimos de la iglesia a emprender. ¿Qué significa eso? Que con lo que aprendemos adentro, emprendemos afuera. Arrancamos, iniciamos, proyectamos, definimos, establecemos, hacemos que algo pase afuera. Un gran escritor cristiano llamado Tom Nelson habla de algo llamado la vida vocacional del mundo real. Te lo voy a repetir. La vida vocacional del mundo real. ¿Y qué significa eso? Que el 2% de las personas hemos sido llamados a servir tiempo completo en la obra de Dios. El 2% de las personas, de acuerdo a estudios que se han hecho, hemos sido llamados para servir tiempo completo en la obra de Dios adentro de la iglesia. Pero nuestra responsabilidad
es formar al 98% restante para lo que tiene que hacer en la obra de Dios afuera de la iglesia. Eso significa que no todos son llamados a tiempo completo adentro de la iglesia, pero todos somos llamados a tiempo completo afuera de la iglesia. La iglesia te tiene que dar las herramientas de valor, los elementos diferenciales para tú proyectar el propósito de Dios en tu familia, en tu economía, en tu liderazgo, en tu empoderamiento y en todos los montes de influencia en los que Dios te ha colocado. El 98% de las personas, el 98% de la humanidad que no fue llamada por Dios para servir tiempo completo en una iglesia, necesita el evangelio para encontrar su verdadera vocación en el mundo real. La palabra que tú recibes adentro de la iglesia te debe ayudar a entender cuál es tu misión afuera de la iglesia. Pero somos tan cerrados de mente en el cristianismo tradicional que creemos que nuestra mayor misión es pararnos en la puerta de la iglesia. Es evangelizar, recitar versículos y traer gente para llenar una iglesia. No. El 98% de las personas que vienen a la iglesia necesitan recibir de parte de Dios todo lo necesario para salir a cumplir el propósito de Dios afuera de la iglesia. Eso se llama cosmovisión, una visión integral de tu vida y de tu propósito en la vida. Por eso nos debemos esforzar para llegar a vivir afuera de la iglesia lo que Dios nos habla adentro de la iglesia. Pero mientras tu microvisión religiosa no se abra, no se expanda, no se rompa, tú vas a creer que eres cristiano solo porque vienes a la iglesia, y tu cristianismo va a ser adentro de la iglesia cuando te quede tiempo. Porque el 98% de tus prioridades están afuera de la iglesia, porque no has entendido que nada va a funcionar afuera si no aprendes lo que Dios te quiere hablar adentro. Porque adentro aprendes lo que afuera emprendes. Bueno, excelente. John Wimber, un gran evangelista, dice algo que a mí me impacta mucho, una cita que me gusta: la excelencia en cualquier cosa aumenta tu potencial en todo. ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que hacer excelente en algo para que afuera puedas ampliar tu potencial en todo. Hazte excelente en algo. Eso que dice, es que yo soy bueno para todo. Es como cuando uno va a jugar un partido de fútbol y dice, ¿tú de qué juegas? De lo que me pongan. A ese déjenlo en la banca porque ese es tronco, ese es malo. Tú te tienes que especializar en algo. Tú tienes que buscar la excelencia en algo. Sé bueno para algo. Y eso es lo que la iglesia te da. El entendimiento de tu llamado y de tu propósito para que tú puedas aumentar tu potencial en todo lo que Dios quiere hacer a través de ti afuera de la iglesia. Por tanto, el trabajo se termina convirtiendo en un instrumento para vivir el evangelio y para hacer que la vida valga la pena. El trabajo dignifica al hombre. Lo primero que Dios le entregó a Adán fue trabajo. Le asignó responsabilidades, porque Dios bendijo a Adán para que Adán produjera en ese ambiente de bendición. Tu trabajo hace que el evangelio valga la pena. Lo que tú haces para Dios afuera de la iglesia es lo que le da sentido a tu vida. Yo dediqué mi vida a tiempo completo para Dios, pero me muevo fuera de la iglesia. Tomo de lo que Dios me enseña adentro de la iglesia para aplicarlo en lo que Dios me entrega afuera de la iglesia. Y si yo lo hago como pastor, que soy parte del 2%, ¿cuánto más tú, que tu propósito está involucrado afuera de la iglesia? Necesitamos venir a la iglesia a aprender y a servir, pero necesitamos salir de la iglesia a emprender y a vivir. Las actividades religiosas se convirtieron en un reportarme con Dios, pero deberían convertirse en un fortalecerme en Dios. Y entonces muchos vienen a la iglesia cuando les queda tiempo para reportarse con Dios. Y entonces por eso vienen, ya me reporté, ojalá termine rápido, el pastor está predicando como muy largo, yo tengo cosas que hacer hoy. Pastor, ¿por qué no hace un servicio más temprano? Con eso uno sale de eso rápido. Porque se convirtió en un reportarme con Dios, una práctica religiosa como cualquier otra religión. Pero cuando tú entiendes el valor de lo que aprendes en la iglesia,
Ya no tú no vienes a reportarte con Dios, tú vienes a fortalecerte en Dios para salir a emprender y vivir lo que Dios te va a entregar. Por eso dice la palabra en Josué capítulo número 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A dónde? ¿Adentro de la iglesia? No, adentro de la iglesia recibe la palabra, medita en la palabra y aprende la palabra. Pero afuera de la iglesia, Dios va a hacer que las cosas sucedan porque tú vas a aplicar, vas a emprender y vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay otra versión que dice, y serás bendecido en todo lo que emprendas. Porque tenemos que emprender. Dios se preocupa tanto por las cosas espirituales como por las cosas terrenales. Dios se preocupa tanto por tu eternidad como por tu temporalidad. Para Dios tu familia es importante, para Dios tu trabajo es importante, para Dios tu salud es importante. Y eso es temporal, pero es importante para Dios porque ahí, afuera de la iglesia, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, es donde se cumple el propósito por el cual Dios te trajo a ser parte de la iglesia. El cristianismo no subdivide la vida. El cristianismo une todas las áreas de la vida en Cristo. Por eso tú necesitas permitir que tu cristianismo sea integral y que todas las áreas de tu vida afuera de la iglesia se unan en Cristo a través de lo que tú recibes en la iglesia. Nuestra vida después de Cristo consiste en seguir haciendo muchas de las mismas cosas que siempre hemos hecho, pero de una manera diferente. Es que ahora soy cristiano, ya no trabajo porque Dios proveerá. Perezoso, sinvergüenza, descarado hijo del diablo. Escúchame. Cuando tú vienes a Cristo, tú no vienes a hacer ahora cosas supraespirituales, a levitar. No, tú vienes a aprender en la iglesia y a servir en la iglesia, pero a emprender afuera de la iglesia y a crecer afuera de la iglesia. No se trata de comenzar a hacer otras cosas, se trata de hacer lo mismo que antes hacías, pero de manera distinta. El problema de la microvisión religiosa es que las personas vienen y adentro de la iglesia hacen cosas diferentes, pero afuera de la iglesia siguen siendo los mismos, haciendo las cosas de la misma manera. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, Pedro era ¿qué? Pescador de peces. Y el Señor Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro, vas a hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Oh, qué tremendo es eso. Eres vendedor afuera, ven, que aquí Dios te va a dar los principios para que sigas haciendo lo mismo, pero de manera diferente. Eres administrador, ven, porque aquí Dios te va a dar las herramientas para que sigas haciendo lo mismo, pero de manera diferente. Porque si lo sigues haciendo a tu manera, jamás te vas a levantar. Pero si vienes y aprendes y sales y emprendes, tu vida nunca más será la misma. Esa es la cosmovisión cristiana del emprendimiento. Realizar un buen trabajo es fundamental para el reino de Dios. Pero el reino de Dios es fundamental para realizar un buen trabajo. Te lo voy a repetir. Realizar un buen trabajo es fundamental para el reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque estás mostrando allá que vale la pena venir acá. Porque la excelencia con las que tú haces las cosas afuera de la iglesia muestra lo que estás aprendiendo adentro de la iglesia. Por eso hacer un buen trabajo es fundamental para el reino de Dios. Pero el reino de Dios es fundamental para hacer un buen trabajo, porque aquí adentro es donde tú aprendes cómo tienes que hacer las cosas afuera. No sigas subestimando la iglesia con una microvisión religiosa. No sigas contaminando la iglesia haciendo de ella un escenario de prácticas religiosas cuando te queda tiempo. No, la iglesia es el centro de alta formación integral para hombres y mujeres que salen a emprender, a crecer y a proyectar la abundancia y la prosperidad que Dios ha preparado para ellos. ¿Sabes algo? No hay obreros de segunda clase. Eso dice un libro muy especial, se me va el nombre del autor. No hay obreros de segunda clase. Todos somos llamados a ser obreros de primera clase. Los que hemos sido llamados a predicar el evangelio dentro de la iglesia, no somos mejores que los que han sido llamados a predicar el evangelio afuera de la iglesia. Los que trabajamos
tiempo completo adentro de la iglesia, no somos más importantes que los que trabajan tiempo completo afuera de la iglesia. No hay obreros de segunda clase, solo hay obreros. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, antes de nombrarlo en el ministerio: Timoteo, preséntate delante de Dios como obrero aprobado. Eso es lo que tú necesitas. Pero es que yo todavía no sirvo tiempo completo. No importa, ya eres obrero con lo que haces afuera, porque afuera también estás en la obra. Dios te llama a la obra adentro de la iglesia a un 2%. Y Dios te llama a la obra afuera de la iglesia al otro 98%. Pero el 100% es formado adentro de la iglesia. El 100% tiene que valorar lo que recibe adentro de la iglesia. Imagínate por un momento, ¿qué sería tu vida sin la iglesia? Yo no me imagino qué sería la mía. ¿Sabes? Quiero que hagamos un análisis complementario de lo que Dios hizo en la vida de la viuda, de esta mujer que comenzamos leyendo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y leámoslo desde este entendimiento. Yo quiero que analices dos personajes que están adentro de la iglesia, pero cómo pueden vivir algo totalmente diferente afuera de la iglesia. Vamos a analizar al esposo de la mujer, al siervo de Jehová, el que era quizá el líder de alabanza del ministerio de Eliseo, el líder de evangelismo, el líder de ujieres. Era un siervo dentro de la iglesia. Pero vamos a analizar a la mujer, a la que muy probablemente le decían la cantaletosa, porque se vivía quejando, porque estaba inconforme, le decían la carnal, porque le hacía la vida imposible al pobre siervo de Jehová, que era tan útil para los servicios de la iglesia. Analiza las dos: microvisión religiosa del esposo y cosmovisión cristiana de la esposa. Préstame atención. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Debía plata tu siervo, mi marido. Estaba endeudado. Hizo malos negocios, porque por trabajar en la iglesia no trabajó para la casa. Tu siervo, mi marido, tenía muchos acreedores y ahora yo tengo que poner la cara. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Yo le enseñé lo correcto. Que él fuese un religioso y no haya salido a vivir lo correcto, mija, perdóname, pero yo no tengo la culpa. Es más, déjame saber, ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y mira lo que le dijo el profeta. Mira lo que pasa cuando tú vienes adentro de la iglesia. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme más vasijas, tráeme más vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Ve y emprende. Ve y emprende. Ve y vende, mija. Porque lo que Dios te dio son los fundamentos de un emprendimiento. Ve y vende, porque con lo que vas a vender vas a solucionar los problemas del pasado, vas a traer bienestar al presente y vas a cambiar la historia de tu futuro y del futuro de tus hijos. Pero necesitas aprender adentro para emprender afuera. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! La mujer entró como viuda y salió como empresaria. Es que tú no sabes lo que pasa dentro de la iglesia. Tú no sabes cuántos han llegado como fracasados y salieron como profesionales. Cuántos llegaron como perdedores y salieron como empresarios. Cuántos llegaron como amargados y salieron como líderes. Porque la iglesia es como la cueva de Adulam.
Llegan los fracasados, endeudados, amargados, pero salen los valientes, dispuestos a emprender por causa del propósito de Dios afuera de la cueva de Adulam. Esto nos muestra dos tipos de cristianos. Los de la microvisión religiosa que viven en escasez y los de la cosmovisión cristiana que viven en abundancia. La visión que le dio a la mujer adentro de la iglesia, en presencia de Eliseo, fue una visión de abundancia. Ve, paga lo que la escasez de tu marido provocó, disfruta lo que Dios te está entregando en el presente y vas a recibir tanto de Dios allá afuera en tu emprendimiento que vas a asegurar tu futuro y el futuro de tus hijos. No es un asunto de oportunidad, es un asunto de mentalidad. Deja de creer que estás mal porque no has tenido la oportunidad. No, es porque no has tenido la mentalidad, porque no has recibido la palabra que se te predica adentro. Y si la palabra que se te predica adentro no cambia tu mentalidad, significa una cosa: no aprendiste, por eso no emprendiste. Por eso no emprendiste la búsqueda de un trabajo, no emprendiste la búsqueda de un negocio, no emprendiste la búsqueda de una empresa, no emprendiste la búsqueda de una profesión, no emprendiste la búsqueda de un ministerio. Porque lamentablemente las personas que te formaron no te enseñaron que adentro de la iglesia se aprende y afuera de la iglesia se emprende. ¿Bueno o excelente? Escríbame ahí en la barrita de comentarios. Preocupante, pastor. El esposo de la mujer tenía la oportunidad porque era siervo del profeta Eliseo. ¡Uy, qué tremendo! Pero no tenía la mentalidad porque era un religioso. No se trata de oportunidad, hijos. La única oportunidad que tú necesitabas era venir a la iglesia. Y lo que aprendes adentro tiene que cambiar tu mentalidad para que puedas emprender afuera. El esposo de la mujer tenía una mentalidad incorrecta, una mentalidad de escasez que no le permitió emprender. Una mentalidad religiosa que no le permitió emprender. Y te voy a dar rápidamente 5 elementos, 5, déjame llamarlos parches, 5 cobijas con las que se tapan los cristianos religiosos, los cristianos de una visión limitada, de una microvisión, que creen que la vida cristiana se vive en la iglesia, pero no salen a emprender el propósito de Dios afuera de la iglesia. ¿Y por qué los cristianos aprenden pero no emprenden? Primero, por miedo al fracaso. Por miedo al fracaso. Pastor, y si fracaso, pues te levantas, te sacudes y lo vuelves a intentar. O cuando la palabra dice: si caes, no quedarás postrado porque yo te sostengo de la mano. ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces, tomado de la mano de Dios, vas a tener que tomar decisiones y vas a fracasar, pero como no te vas a soltar de su mano, Él mismo te va a levantar. El fracaso es la escuela de los emprendedores. El fracaso es la escuela de los que se levantan, aprenden y marcan la diferencia. A mí me gusta mucho esa frase de Nelson Mandela que dice: yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Es más, déjame darte esta frase que el Señor me regalaba. Si no tomas decisiones por miedo a fracasar, ya fracasaste. Porque no tomar decisiones es una muestra de fracaso. Porque no salir a emprender ya te hace un fracasado. Pero nunca fracasas por intentarlo. Nunca fracasas por tomar decisiones. Puedes caer, te puedes equivocar, pero nunca vas a fracasar. Porque fracasar no te hace fracasado, pero no intentarlo ya te hizo fracasado. Por eso, no tengas miedo al fracaso. Toma decisiones, sal a emprender. Y si no funciona, sigue emprendiendo. Sal a tomar decisiones, y si me equivoco, pues levántate, sacúdete y sigue tomando decisiones, pero que el miedo al fracaso no te impida emprender afuera lo que estás aprendiendo adentro. Segundo, el conformismo. Hombre, el conformismo es lo que hace que mucha gente venga y reciba una palabra adentro, pero así estoy bien. Ay, más plata para qué, va y lo secuestran a uno. No, pero más comida, me engordo. No, yo no eso. No, un apartamento más grande, ¿para qué? Si aquí estamos bien. ¿Qué se queja? El colchón no tiene 34 años.
Además, esos resortes a uno le rascan la espalda cuando se le salen. Y conformistas. ¿Sabes cuál es la frase preferida de un conformista? A mí eso no me gusta. Eso no agrada a Dios. No, es que te conformaste y abrazas lo viejo. Y tienes que de alguna manera rechazar lo nuevo. ¿Y a quién vas a culpar? Pues a Dios, porque supuestamente es al que le está sirviendo. Mentira del diablo. Tercero, la falta de visión. Porque vienes a la iglesia, aprendes adentro de la iglesia, pero no tienes visión. Y si no tienes visión, jamás vas a poder ver lo que Dios te quiere entregar afuera de la iglesia. Y lamentablemente hay muchos cristianos con la visión corta. A mí me impacta en 1 Samuel capítulo 3, cuando el Señor, capítulo 2 y 3, cuando el Señor habla del sacerdote Elí. Y dice que escaseaba la visión por aquellos días en Israel. Escaseaba la palabra en aquellos días en Israel y ya no había visión con frecuencia. Y el fuego de la lámpara se estaba apagando. Hay muchos cristianos sin visión, para los cuales la iglesia se convirtió en una práctica del tiempo libre, porque no visionan lo que aprenden adentro y por eso no emprenden afuera. El cuarto, la resistencia al cambio. Mira, el problema del cambio no es el cambio, es la resistencia al cambio. Por eso hay tantos cristianos que tienen esos vestidos viejos, le huelen a feo. Parece pinta de ropavejero, pero llenos de parches nuevos. Y los muestran con orgullo. Pero si el Señor Jesús dijo que nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Pero es que como no queremos salir a experimentar el cambio, nos conformamos con experimentar el reparcheo. Y hay cristianos que no son renovados porque se conformaron a vivir reparchados. Es muy importante que tú amplíes tu cosmovisión y dejes de creer que porque de vez en cuando te queda tiempo, vienes a la iglesia, Dios tiene que hacer que las cosas funcionen afuera. No. Si tú no vienes a la iglesia y te comprometes con la iglesia para aprender, no vas a salir a emprender y te vas a resistir al cambio. Por eso cuando tu esposa te dice que algo tiene que cambiar, te molestas. Por eso cuando tu esposo te dice que algo tiene que cambiar, te incomodas. Y se ponen dignos. Y entonces sacan versículos a relucir. Y entonces comienzan a buscar a ver a quién culpar, a ver a quién salpican. Porque la mentalidad no les da para asumir su responsabilidad. Y un cristiano con microvisión religiosa es un irresponsable que está buscando hacer a otro responsable del cambio que él no quiso vivir. Por eso no te resistas al cambio. Porque Cristo, lo primero que trae a tu vida es cambio. El solo hecho del Señor Jesucristo haber nacido trajo cambio, antes de Cristo y después de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando tú entras en Cristo, que cuando tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cómo se llama eso? Cambio. Pero hay cristianos que se resisten al cambio. Y entre más se resisten al cambio, más se encierran en la religión. Y más se argumentan en la religiosidad. Y al final, no aprenden y no emprenden. No aprenden y no emprenden. Y quinta, la falta de fe. Porque cuando tú tienes los 4 componentes anteriores, te cuesta recibir la palabra. La fe tiene que ver con la capacidad de creer lo que Dios dice de ti. Pero si tú tienes una mentalidad de escasez, jamás vas a creer en una palabra de abundancia. ¡Wow! Eso está para el Facebook. Si tienes una mentalidad de escasez, jamás vas a creer una palabra de abundancia. Por eso, los predicadores de la prosperidad que andan en carro fino. ¿Y cuál es el problema? Que tú no tienes carro fino. Es que, mira, a los cristianos religiosos les fascina criticar. A los cristianos religiosos les fascina hablar mal de otros, porque no han probado lo que ellos probaron. No hables mal de nadie. Mejor aprende de lo que otros han vivido.
Paga el precio que otros han pagado. Oh, mire, la hermana Tertulia, desde que compró casa propia, ahora se cree mejor que nosotros. Sí, porque se atrevió a pagar el precio de tener algo que tú no has pagado el precio de tener. Entonces, no la critiques. No critiques al hermano que está estrenando carro. No critiques a la hermana que se compró una cadenita de oro. No critiques al hermano que se compró un vestidito de paño. ¿Por qué criticas? Por una sencilla razón. Porque la crítica es el refugio de la frustración del mediocre. Por eso el mediocre se refugia en la frustración a través de la crítica. Tú no tienes que criticar a otros. Mejor aprende de los que van adelante de ti. Esos son los 5 elementos que vivió el esposo de esta mujer, siervo de Jehová, metido de cabeza en la iglesia, pero no aprendió. Y por eso salía de la iglesia y no emprendió. Y su casa arruinada, su familia arruinada, el futuro de sus hijos arruinado, porque solo fue un religioso, pero nunca recibió una cosmovisión para que pudiese salir a emprender con lo que adentro Dios le dio la oportunidad de aprender. Rick Warren dice en su libro de Una vida con propósito que Dios bendice lo que se da, no lo que se guarda. Dios bendice lo que das, Dios no bendice lo que guardas. Oh, me haré graneros y almacenaré y tendré mucho para comer los años venideros. Necio. ¿Quién te enseñó eso? Esta noche vienen por tu alma y ¿de qué te sirve todo lo que guardaste? Dios no bendice lo que guardas, Dios bendice lo que das. Por eso tienes que cambiar tu mentalidad. Porque el religioso quiere recibir para guardar, porque mañana le puede faltar. Pero cuando tú tienes una cosmovisión, todo comienza a ser diferente. Dios en medio de la necesidad te cambia la mentalidad y te guía a la prosperidad. Esta mujer vino en necesidad, pero salió a vivir en prosperidad. En medio de tu necesidad, Dios te trae adentro de la iglesia, y lo que recibes adentro de la iglesia, lo que aprendes adentro de la iglesia, te cambia la mentalidad y tú sales a emprender lo que tienes que emprender para vivir en prosperidad. Bueno, excelente. Ok, 5 razones por las cuales necesitas cambiar tu mentalidad. Lo primero que Eliseo hizo cuando la mujer entró a la iglesia, escúchame, estar en presencia del profeta es estar en presencia del ambiente de el orden de Dios. Eso representa la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un ambiente. Por tanto, esta mujer estaba en el ambiente de la iglesia porque estaba en el ambiente del varón de Dios. Y lo primero que el varón de Dios le dijo a la mujer que estaba ¿en qué? En necesidad. Por eso cuando tú estás en necesidad, tienes que venir a la iglesia. Y cuando estás en prosperidad, tienes que invertir en la iglesia. Oh, qué tremendo es eso. Te lo voy a dar, eso es para el Facebook. Cuando estás en necesidad, tienes que venir a la iglesia. Pero cuando estás en prosperidad, tienes que invertir en la iglesia. Porque aquí es donde aprendes y afuera es donde emprendes. Lo primero que el profeta le dijo a la mujer es: ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta mujer vivió tantos años la escasez por culpa de su marido. Esta mujer vivió tantos años en ruina por la religiosidad de su marido, que prefería agradar al pastor y tener gracia con el pastor, aunque tuviera a su mujer y a sus hijos en desgracia en la casa. Porque a eso es lo que hace la religión. Eso es lo que forma la religión en los cristianos. Traiga la plata a la iglesia, así no tengan con qué comer en la casa. Escúchame, que esta mujer dejó de valorar los recursos dados por Dios. Y eso es lo primero que cambia tu mentalidad. Comenzar a valorar los recursos que Dios te ha dado. Pero como ya ella venía con esa mentalidad de escasez, ya ella venía con esa mentalidad de no tengo nada, nada sirve, nada funciona, y yo creo que ese fue el día. Dijo: hoy voy a la iglesia, le voy a cantar 4 verdades allá al profeta Eliseo y me voy para el mundo. ¿Y sabes algo? Lo primero que el profeta Eliseo hizo fue cambiar su mentalidad, ayudándole a entender que algo tenía en su casa. Ella le dijo:
ninguna cosa tengo en casa. Bueno, una vasija de aceite. Y yo quiero que entiendas esto. Nunca vas a poder usar lo que no valoras. Y nunca vas a valorar lo que no usas. Hay muchas cosas en tu casa que no usas, por eso no las valoras. Hay muchas cosas en tu casa que no valoras, porque no las usas. Y no sabes que ahí en eso es donde está el potencial de bendición de Dios para tu vida. Hay dones, oportunidades que no valoras. ¿Sabes por qué? Porque no los usas. Porque los religiosos creen que los dones se usan adentro de la iglesia, pero los dones se usan afuera de la iglesia. Adentro se activan, afuera se usan. Adentro se activan, afuera se usan. Pero déjame decirte esto, valora los recursos que Dios te ha dado. Deja de decir no tengo. Deja de decir no tengo, porque el no tengo es el argumento de la mentalidad de escasez para justificar por qué no hace lo que tiene que hacer. ¿Y por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Porque no tengo tiempo, pastor. Mentira del diablo. Tenemos las mismas 24 horas y déjame te hago una lista de lo que yo hago en 24 horas. Pero hay jóvenes hoy de 24, 26, 20 años, 30 años, 40 años. Ya a esta edad uno ve jóvenes hasta de 50 años que no tienen tiempo. No tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para otras cosas que no tienen nada que ver con su propósito. Valora lo que sí tienes, pero lo tienes que utilizar bien, porque nunca vas a valorar lo que no utilizas y nunca vas a utilizar lo que no valoras. Lo segundo que el profeta Eliseo activó en esta mujer, le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Te aclaro, no pocas. ¡Ay, qué tremendo! Y aquí hay dos conceptos. Pide para ti, pero no pidas poco, porque creciste viendo a un marido que nunca invirtió en ti, que nunca pensó en ti, y por eso tú ya no piensas en ti. Solo piensas en tus hijos, que no le falte nada a tus hijos, que no le falte nada a tu mamá, que no le falte nada a tu hermana, cómo lleno el hueco que mi marido religioso no llenó, cómo hago esto que mi marido no hizo, y entonces ¿sabes qué pasa? Que dejas de invertir en ti, porque crees que no eres digna, porque crees que no mereces, porque te tienes en poco, porque el que tenía que valorarte, te tuvo en poco. Y por eso el profeta le dijo: ve y pide para ti. Mujer, comienza invirtiendo en ti. Y una vez tú entiendes el valor de lo que Dios te ha dado, escúchame, sé egoísta e invierte en ti. Porque en ti es en quien Dios quiere invertir. Y si tú no inviertes en ti, pues Dios se va a dar cuenta que todo lo que deposita en ti se va a ir para otros que no van a emprender. Por eso invierte en ti. Si no te valoras, nunca vas a invertir en lo que Dios valora. Solo una persona dispuesta a invertir en ella valora la iglesia. Porque en la iglesia todo lo que Dios tiene es para ti. Escúchame. En ti. Invierte en ti. Pide para ti. Deja de pedir para tus hijos. Deja de pedir para tus padres, deja de pedir para tu marido, deja de pedir para los demás, pide para ti, porque a ti Dios te va a bendecir. Pide para ti, invierte en ti, para que entiendas tu valor y puedas valorar lo que Dios te va a entregar. Invierte en ti, no poco, porque lo que Dios quiere invertir en ti es mucho. Por eso cuando allá en el libro de Isaías capítulo 54 el Señor le está desatando una palabra a Jerusalén, le dice: hey, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, pero cuidado, no seas escasa. Porque Dios no da en escasez, Dios da en abundancia. El problema es que muchos viven en abundancia porque no invierten en ellos y se conforman con un poquito, porque creen que no merecen más. Por eso oran por poquito, se proyectan por poquito y salen y aprenden mucho, pero salen de la iglesia y emprenden poquito para sobrevivir,
para lo necesario, porque sería muy pretencioso querer más. ¿Por qué? Si Dios dice, pide y yo te daré. Porque yo doy abundantemente y sin reproche. ¿Cuál es el problema de creerle a Dios por más? Es sencillo. No crees que merezcas más. Por eso lo segundo que necesitas para romper la mentalidad es entender que tienes que comenzar a invertir en ti. Comienza a invertir en ti. Dios te trajo a la iglesia por una sencilla razón: quiere invertir en ti. Wow. Lo que pasa es que la gran mayoría de iglesias te utilizan para que tú inviertas en el pastor, para que tú inviertas en el liderazgo, para que tú inviertas en el servicio. Pero ¿qué sentido tiene que tú vengas a invertir en la iglesia si vives en escasez? Por eso vas a invertir de lo que te sobra. No, tú vienes a la iglesia porque a través del pastor Dios quiere invertir en ti, porque a través del servicio de tus hermanos Dios quiere invertir en ti, porque tus hermanos, ¿sabes por qué sirven? Porque Dios ha invertido tanto en ellos que tienen que por algún lado compartir. Tú eres traído a la iglesia, Dios te trajo a la iglesia para aprender que mereces invertir en ti, para que cuando salgas de la iglesia le creas a Dios por todo lo que afuera de la iglesia Él quiere invertir en ti. Y cuando tú le crees a Dios por todo lo que Él quiere invertir a ti afuera de la iglesia, no vuelves a ser mezquino para invertir en la iglesia, para que Dios pueda invertir en otros. Invierte en ti. Tercero, pide vasijas, no pocas, yo te conozco, escasita, no pocas. Si vas a pedir para ti, pide mucho. Si vas a pedir para ti, pide en grande. Porque tú tienes un Dios que te quiere dar en grande, que te quiere bendecir en grande. Por eso te trajo a una iglesia con una mentalidad grande, con una palabra grande, que te quiere sacar a emprender en grande. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Tercero, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y cuando una esté llena, no la vayas a salir a vender, mijita, porque entonces te vas a volver simplemente una persona que sobrevive. Porque utiliza lo que Dios le da adentro para salir a conseguir para sus necesidades afuera. No. Yo voy a invertir en ti, dice Dios. Invierte en ti. Invierte en ti. Valora lo que tienes, pero entiende el valor del ahorro. Lo que yo te voy a dar no es para suplir necesidades, es para proyectar propósitos. Por eso no se trata de ganar para gastar, se trata de ganar para crecer. Te lo voy a repetir. No se trata de ganar para gastar, se trata de ganar para crecer. Por eso, para cambiar tu mentalidad tienes que entender el valor del ahorro. ¡Wow! El problema de los cristianos con mentalidad de escasez es que para ellos nunca es suficiente. Si se ganan 1 millón, se quejan porque no se ganan 1.200.000. Si Dios los lleva a 2 millones, se quejan porque no los llevó a 2.400.000. Si se ganan 3 millones, se quejan porque no los llevó a 3.300.000. Por eso hay cristianos que entre más ganan, más mezquinos se vuelven. Sencillo, porque tienes una mentalidad tan escasa que no estás preparado para administrar en grande. Por eso Dios le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque mientras tú entres en el gozo, yo te voy a ver tu fidelidad hasta que te lleve a la mucho. Te tienes que preparar, pero entiende el valor del ahorro. No corras a gastarte lo que Dios te dio, administralo con sabiduría. Si Dios te da una base, no salgas corriendo, escúchame, a pagar deudas. No salgas corriendo a comprar la nevera para darle gusto a tu mujer, que le acabas de comprar una hace 2 años. No salgas corriendo a comprarle a tus hijos lo que pidieron para que no hagan pataletas. No salgas corriendo a gastar. Entiende el valor del ahorro. Cuando esté llena, ponla aparte. Porque yo no te pedí lo que te pedí. Yo no te traje a la iglesia y te enseñé lo que te enseñé para que salgas a llenar una vasija. Eso no te va a cambiar la vida. ¡Oh, qué tremendo! Pero muchos cristianos vienen y Dios les llena una vasija, les consigue un trabajo y ya con eso tuvieron, ya no vuelven a la iglesia. Les da un negocito, chichipato, y ya no vuelven a la iglesia, porque no tienen tiempo. Les da un carro y ya no vienen a la iglesia, porque tienen que salir a pasear a la familia los domingos.
Mire, un día una familia llegó en la inmunda. Dios lo restauró, lo levantó y en el aniversario él le regaló a ella un perrito y ahora no podían venir a la iglesia porque el bendito perro lo metieron a clases. Por favor. Cuando una esté llena, pon la parte, no te gastes lo que Dios te va a dar, porque tienes que entender que Dios no te va a dar para suplir las necesidades de ahora, sino para proyectar el futuro de mañana. Por eso no se trata de ganar para gastar, se trata de ganar para crecer. Con lo que tú ganas hoy, escúchame, con lo que Dios te va a comenzar a dar después de esta palabra, que va a ampliar tu mentalidad y vas a aprender hoy y vas a salir a emprender mañana. Ok, entonces no ganes para gastar. Con todo lo que recibes, dale a Dios lo que es de Dios. Invierte en calidad de vida para tu familia y lo que te sobre, porque te va a sobrar, amén, ahórralo. No gastes más de lo que necesitas gastar en este momento. No le des gusto a quien no le tienes que dar gusto en este momento. ¿A quién tienes que agradar? A Dios en su iglesia y a Dios en tu casa. ¿Ya? Y el resto, ahórralo. Porque es que Dios te va a llenar más vasijas si sabes administrar la que te va a entregar. Vamos a hacer un resumen. Primero, valorar los recursos que Dios te ha dado. Segundo, comenzar a invertir en ti. Tercero, entender el valor del ahorro. Esos son 3 elementos que sí o sí tienen que cambiar tu mentalidad aquí adentro para que comiences a emprender allá afuera. Cuarto, ella le dijo al hijo: John Héctor, tráigame otra vasija. Y John Héctor le dijo: mamá, se acabaron las vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Cuando se acabaron las vasijas, si no hay más vasijas, no hay más aceite. Tienes que ensanchar tu fe. Él le dijo: pide vasijas, no pocas. Y ella fue la que determinó el límite. Tú determinas hasta dónde Dios te puede bendecir. Tú determinas hasta dónde Dios te puede bendecir. ¿Y cómo, pastor? Pues con lo que aprendes adentro, tú determinas hasta dónde te vas a atrever a tomar decisiones afuera. Oh, ¡qué tremendo eso! Hasta dónde tu temor te va a permitir tomar decisiones afuera. Hasta dónde tu fe te va a llevar a tomar decisiones afuera. Si sigues pensando en poco, pues vas a tomar decisiones en poco. Si sigues pensando en sobrevivir, vas a salir a sobrevivir. Por eso Dios tiene que cambiarte tu mentalidad con lo que aprendes adentro para que salgas a emprender en grande afuera. ¿Bueno o excelente? Ensancha tu fe. Tu fe es proporcional a tus decisiones. A mí no me digas cuánta fe tienes. A mí muéstrame a través de tus decisiones cuánta fe tienes. Abraham era un hombre de fe. Sí, él le creyó a Dios, ahí a tranca y a mochas, él le fue creyendo. Ya después de que soltó a Lot, Dios le desató tremenda palabra. Y Abraham fue creyendo. Le nació Isaac y Abraham era un hombre de fe, y siguió creyendo. Pero llegó un día en que Dios le dijo: dame a Isaac. Y Abraham dijo: yo te lo doy, porque si te he creído en lo poco que me has pedido, ¿cómo no te voy a creer en lo mucho que me estás pidiendo? Y cuando Abraham colocó a Isaac y estaba dispuesto a entregarlo para Dios, Dios le dijo, envió a su ángel a decirle: Abraham, detente, ya Dios ha visto tu fe. Ya Dios vio que si eres capaz de tomar decisiones afuera con lo que estás aprendiendo adentro. Ahora te puedo llamar el padre de la fe. ¡Ay, qué tremendo es eso! Y es que tu fe está determinada por tu capacidad para tomar decisiones cuando Dios te pide. Y Dios te enseña aquí adentro y te va a pedir cosas afuera. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a ir a donde otros no han ido. Pero te tienes que atrever a creer por lo que otros no han creído. Y vas a tener que tomar las decisiones que otros no tomaron. Mark Batterson, un predicador inglés, dijo: la fe ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La fe te permite ver oportunidades donde otros solo ponen excusas. Eso lo dijo otro gran predicador, Heber Arévalo. La fe te permite ver oportunidades donde otros solo ponen excusas.
¿Qué clase de cristiano eres? ¿El de la microvisión que solo pone excusas cuando sale de la iglesia? Además, pone excusas hasta para venir a la iglesia. ¿O el de la cosmovisión que no pierde la oportunidad de venir a aprender adentro para salir a emprender afuera? Di conmigo, yo soy un cristiano de oportunidad. Y quinto, no hay más vasijas. Bueno, mija, no hay más aceite. Hasta ahí te llegó tu fe, ok, dale para adelante. Pero, ¿sabes algo? Con eso fue suficiente. No te preocupes. Ahora, ve y vende el aceite. Comienza tu negocio. Abre tu empresa. Ahora que fuiste juiciosa y ahorraste, no gastaste lo que no tenías que gastar, fuiste fiel con Dios en lo que tienes que ser fiel con Dios, fuiste fiel en tu casa con lo que tenías que ser fiel en tu casa, y el resto lo ahorraste, el resto lo guardaste. Entonces ahora sí ve y vende el aceite. Ahora sí ve y pone ese negocio. Ahora sí ve y busca esos clientes. Ahora sí ve y proyecta esa nueva dimensión a la que Dios te quiere llevar. Y págale a tus acreedores. Paga, cierra las puertas del pasado. Págale a los errores de tu pasado. Ya no culpes más a tu marido. El hombre no entendió, no lo juzgues, no te pongas a pelear con Dios. Ve y cierra las puertas del pasado. Y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¡Oh, qué tremendo es eso! O sea, lo que Dios te va a permitir emprender afuera, te va a permitir pagar las deudas del pasado, pero también te va a permitir tener calidad de vida en el presente y proyectar un futuro de bendición para ti y para tus generaciones. ¡Oh, qué tremendo es eso! Emprende tu proyecto. Emprende tu proyecto. Emprende tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Conseguir trabajo? Sal y consigue trabajo. ¿Cuál es tu proyecto de emprendimiento? ¿Iniciar un nuevo negocio? Pues arranca un nuevo negocio. ¿Es buscar un ascenso? Pues ve y busca un ascenso. ¿Es estudiar una carrera? Ve y estudia una carrera. ¿Es poner una sucursal de tu negocio? Pues ve y pon una sucursal de tu negocio. Pero yo te quiero decir algo. Si viniste a aprender, tienes que salir a emprender. No puedes venir a aprender y salir a seguir viviendo la misma vida. La iglesia trae una cosmovisión cristiana de emprendimiento, porque todo lo que tú vienes a aprender, lo tienes que salir a emprender. Bueno, excelente. Quita la escasez de tu pasado. Si le vas a creer a Dios, quita la escasez de tu pasado. O sea, págale a tu pasado lo que le debes, para que puedas arrancar en el presente a construir tu futuro. Quita la escasez de tu pasado. Ay, pobrecita yo, es que mi marido no me dio. Es que, no, pobrecito yo, es que mi pastor no me enseñó. No, es que de donde yo vengo. No, es que cuánto tiempo he perdido. Ya no sigas viviendo de tu pasado. Quita la escasez de tu pasado. Dios no te trajo aquí a la iglesia para recriminarte por tu pasado. Él te trajo para enseñarte cómo cambiar tu futuro. Cuando una persona llega a senda de valiente, lo primero que yo le digo es, ten claridad de una cosa: Dios no te trajo a este ministerio por absolutamente nada de lo que ha sucedido en tu pasado, por tanto no me interesa tu pasado. Dios te trajo por causa de lo que quiere hacer en tu futuro, y eso es lo único que como pastor a mí me interesa de tu vida. Por eso, quita la escasez de tu pasado. Ya no más, ya no más. Valora lo que sí tienes. Valora lo que sí tienes. Comienza a invertir en ti. Deja de ser escasa contigo, deja de ser escaso contigo. Entiende el valor del ahorro, no gastes lo que no necesitas. Ensancha tu fe. Atrévete a creer por más y emprende tu proyecto, pero deja la escasez de tu pasado. Disfruta tu presente. Disfruta tu presente. Claro que puedes disfrutar con lo que tienes si cambias tu mentalidad. Claro que puedes disfrutar y traer bendición a tu casa en el presente si cambias tu mentalidad. Y si vienes a la iglesia, te doy mi palabra que lo que aprendes en la iglesia y emprendes en la casa va a cambiar los ambientes de tu casa. Porque el problema de tu casa no es de provisión, es de proyección. ¡Wow! El problema de tu casa no es de provisión, es de proyección. El problema que tú tienes no es de capacidad, es de mentalidad. Disfruta el presente.
Quita la escasez del pasado y garantiza el futuro que Dios tiene para ti. Tú garantizas el futuro que Dios tiene para ti emprendiendo afuera con todo lo que estás aprendiendo adentro. Comprométete con la iglesia. Es la única manera de aprender lo que tienes que aprender para salir a emprender lo que tienes que emprender. Deja de ver la iglesia como una actividad religiosa cuando te quede tiempo. No. La iglesia, para un hombre y una mujer con una cosmovisión cristiana, es el lugar más importante aquí en la tierra. Mira, la iglesia es tan importante que es por lo único que el Señor Jesucristo va a volver. ¡Ay, qué tremendo! Es más importante que tu familia, es más importante que tu casa, es más importante que tu trabajo, es más importante que tu negocio, que tu empresa, porque en ninguno de los anteriores va a pasar algo si tú no vienes y te comprometes con lo que Dios te quiere enseñar en la iglesia. Quítate esa venda religiosa con la que te formaron. Valora el lugar que Dios escogió para traerte a aprender cómo salir a emprender y cambiar la historia de tu vida. Hay una frase de un autor anónimo que me impactó. Ser emprendedor es vivir unos años de tu vida como la mayoría no quiere, para poder vivir el resto de tu vida como la mayoría no puede. ¡Ay, qué tremendo! Ser emprendedor es vivir unos años de tu vida como la mayoría no quiere. La mayoría no quiere pagar el precio de venir a aprender y salir a emprender. Pero si te atreves a pagar el precio por unos años que la mayoría no quiere, pues vas a poder vivir el resto de tu vida como la mayoría no puede. En la bendición del propósito de Dios, en la bendición de los planes de Dios, de la vida en abundancia que Él preparó para ti, del amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, del no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Del bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No me digas que Dios es un Dios de escasez. No me digas que estás así porque Dios quiere que estés así. No, lo hiciste mal. Asume tu responsabilidad. ¿Escogiste la iglesia incorrecta? Asume tu responsabilidad. ¿Le creíste más a un líder espiritual interesado en otras cosas que a Dios y a su palabra? Asume tu responsabilidad. Pero hoy estás aquí. Asume tu responsabilidad. Dios te trajo a senda de valientes para comprometerte. Asume tu responsabilidad. Y si te comprometes, vas a estar expuesto todos los domingos, todos los miércoles, todas las mañanas en el devocional, todos los días a través del podcast que te enviamos. Imposible no aprender. O sea, imposible no aprender. No me digas que no hay palabra. Imposible no aprender. Por tanto, no te pongas más excusas. Es el momento de salir a emprender. Comprométete con la iglesia, para que todo lo que Dios te permite aprender adentro, tú lo puedas comenzar a emprender afuera, porque a partir de hoy, tu vida no va a volver a ser la misma.